Muy buenas tardes, soy Mayra Elizondo. Bienvenidos a este espacio de Facebook Live, Tardes de Cultura en Casa, que produce la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Metepec, encabezado por la alcaldesa Gaby Gamboa. Buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Reynoso y el día de hoy damos la bienvenida a nuestro invitado Ricardo García Trejo. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Mayra, ¿de qué platicaremos hoy con Ricardo? Sí, claro. Hoy Ricardo es un diseñador gráfico e ilustrador editorial y bueno, hoy platicaremos con él la labor específica que realizan los ilustradores editoriales y cómo compaginan su arte con el texto de los escritores. También vamos a conocer cómo se desarrolla el proceso para la producción de un libro infantil. Además, Cristian, de la entrevista con Ricardo, vamos a contar en el espacio ya de siempre de Cuentos y Recuentos, que encabeza el equipo de Adriana Bernal de la Dirección de Cultura. Muy bien, pues muy atentos hoy todos a este programa que va a estar bastante interesante, pero vamos a conocer un poquito más acerca de la vida de Ricardo García Trejo. Ricardo García Trejo es diseñador gráfico por la Universidad del Valle de Toluca y maestro en diseño por la Universidad Autónoma del Estado de México. También forma parte del equipo de promoción y difusión del Consejo para la Convivencia Escolar del Estado de México. Es vecino de Metepec y también formó parte del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, donde diseñó e ilustró mediante ingeniosas pinceladas, maravillosos personajes y ambientes fantásticos que pueden apreciarse en varios de sus libros, tales como Sarash y el regalo de Federico, El origen del Estado de México, 7 cuentos imaginantes y todos los cambios. Con este último fue seleccionado en la 26ª Bienal de Ilustración de Bratislava 2017. También ha participado en el libro de los fantasmas, La Cantimplora Dorada, así como Manantial de Carcajadas en colaboración con otros ilustradores. Ricardo se ha presentado en diversas ferias de libro, como la Feria del Libro del Estado de México en 2019, Feria Internacional del Libro Infantil Juvenil el 2017, 2018 y 2019 y la Feria Internacional del Palacio de Minería en el 2018. Dentro de nuestro territorio ha presentado su trabajo en diferentes ocasiones y destaca su participación en la Casa de Cultura Enrique Batis Campbell y en el Museo del Barro. Bienvenido, Ricardo, gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo, pues este espacio justo es para que platiquemos, para que podamos charlar un poco acerca de tu labor como ilustrador, porque, bueno, creo que los libros infantiles son un mundo maravilloso, algo que se concibe justamente como una herramienta para que los niños aprendan, para que los niños incluso convivan con su familia, con sus amigos, y además, por supuesto, que es un instrumento educativo, porque muchas veces aprenden a través de ellos. Sin embargo, nosotros al ver un libro ilustrado, no imaginamos todo lo que hay detrás de la formación de un libro infantil, de un libro que no solamente lleva una historia escrita por un autor, sino también la participación del diseñador, pues es muy importante y va al mismo nivel y a la par de quien concibió el texto. Y vamos a iniciar un poco con esta reflexión y queremos que nos comentes para ti, que estás tan involucrado y has dejado huella con los libros que tú tienes realizados. ¿Qué es para ti un libro infantil? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar justamente esta categoría del resto de los libros? Pues en la actualidad creo que ya no existe o se está diluyendo un tanto esta categoría, porque ya hay muchísimos adultos que se han dado cuenta que encuentran un gran disfrute, un gran deleite en las ilustraciones. Entonces realmente el libro infantil es aquel que puede llevarte a mundos maravillosos, a paisajes de ensueño y que puede hablar a través de la imagen. Si bien va acompañado de un texto, no necesariamente tiene que estar siempre supeditado o depender totalmente de que el niño pueda leer para poder recrearse en esas imágenes, para tratar de entender lo que está viendo y para que también a partir de esas imágenes él pueda crear como otras realidades alternas, ¿no? Es decir, cuántos de nosotros no tenemos todavía muy marcado en nuestra mente aquellas imágenes de los libros de texto gratuitas, ¿no? O algún libro favorito que veíamos y decíamos, yo quiero ser como tal personaje, o a mí me gustaría que me pasara esa situación, o yo me siento identificado pues con esos mundos que él está visitando porque yo también los veo en las noches, o no sé, podría ser. Ricardo, ¿qué perfil debe de tener un diseñador gráfico para poder crear un libro infantil?
Pues realmente creo que debes de tener como característica principal un disfrute por desarrollar imágenes, pero no necesariamente imágenes que a los demás o que alguien te pueda decir qué bonitas o qué feas. Muchas veces descalificamos el trabajo de las demás personas o de los niños principalmente, o ellos mismos al compararse con otros compañeritos dicen, es que yo no sé dibujar tan bonito como Juanito, pero aquí lo importante es que realmente tú al momento de estar frente a la hoja de papel en blanco tengas la capacidad y el goce de desarrollar justamente todas estas líneas que te permitan crear personajes y mundos en los que ellos habiten y que tú te encuentres realmente disfrutando de cada momento que plasmas una línea. Digamos tal cual que entonces, para que una persona se tenga la capacidad para poder realizar un libro para niños, no necesariamente necesita ser diseñador gráfico o con alguna especialidad en esto. Digamos que debe tener la convicción, sobre todo para que pueda tener ese interés y facilidad para ilustrar, ¿no? Podría ser así, de esa manera. Sí, podría ser así, pero hay libros muy, muy hermosos que realmente han sido desarrollados por personas que a veces no tienen ni formación de diseñadores ni nada que ver con el diseño gráfico. Hay personas que han desarrollado libros, como lo comentábamos hace un momento a lo mejor, solamente por un acto de sentimentalismo o por querer enseñarles algo a sus hijos, pero en esa labor que está tan cargada de sentimientos y de cosas que tú quieres decir desde el corazón hacia alguien más, puedes experimentar con muchos materiales, con colores, con formas, y no necesariamente aterrizarlo a lo mejor en una figura que tú digas, no sé, estoy hablando de una mariposa y que la ilustración sea realmente una mariposa como tal. A lo mejor pueden ser solamente manchas que te digan algo, pero a alguien o a esa persona a la que tú le estás hablando desde lo más profundo de tu ser le puede parecer maravilloso, y entonces hay unas cosas muy lindas sin que necesariamente estén relacionadas con el diseño gráfico. Claro, pero también es como muy, muy importante entender cuál es el proceso para poder hacer estas publicaciones. O sea, ¿por qué es importante que tengas este trabajo de diseñador al mismo tiempo que eres el ilustrador? O sea, hay un concepto en donde tienes que vincular texto con imagen, es el trabajo que regularmente hace un diseñador editorial, pero tú además estás creando o recreando esas imágenes como ilustrador, ¿no? ¿Cuál es el proceso que debe de seguir en esta producción un libro? Pues el proceso natural, por así decirlo, sería que una vez que el texto está terminado por parte del autor, te lo hacen llegar, entonces tú lo lees, das una segunda leída y ahí ya empiezas a identificar a esos personajes que están ocultos, ya te empiezan a hablar de cómo están vestidos, en qué tipo de ambientes se desarrollan, cuáles van a ser sus características, y ellos mismos te van diciendo qué es lo que necesitan, cómo se quieren vestir, qué tan altos van a ser, si son feos, si son guapos, o no sé, como todas estas características de las que se puede dotar a alguien, ¿no? Para irlo describiendo. Pero a mí en realidad creo que me gusta más la parte en la que hay dos historias alternas al interior de un libro. Una que es la que cuenta el escritor, que él ya la midió y es por la razón por la que hizo un texto, y la otra que es totalmente libre, que te da la capacidad de imaginar y de comenzar a crear, que es en donde tú como ilustrador puedes empezar a hablar también a partir de la imagen y no necesariamente seguir el texto, y entonces enriqueces un libro porque tienes dos historias en una parte en la que puedes leer y otra en donde puedes interpretar a partir de todo lo que puede estar oculto o compuesto en una imagen. Y aquí viene una pregunta interesante. Bueno, más bien serían dos. Una, o la primera. ¿Cómo eliges las escenas? Tú ya que leíste el texto, ¿cómo haces esa selección para decir, esta parte es la que voy a ilustrar? Porque por supuesto no puedes realizar el dibujo de todo el texto. Y la otra, que viene muy a colación, es los personajes, al momento en que tú se los presentas al autor, ha pasado también una situación donde diga, es que yo no lo imaginé así, y entonces exista como que ese conflicto entre el escritor y el ilustrador.
A mí no me ha pasado, en la mayoría de los libros en los que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre más bien he recibido como muy buenas críticas por parte de los autores, pero sí me ha tocado con colegas a los que les dicen, oye, es que sabes que el personaje no está cumpliendo como con las características. Y ahí por eso hay un proceso de bocetaje en el que tú previo a terminar una ilustración, pues enseñas más o menos como los trazos que le están integrando para que justo, no cuando ya tengas el trabajo terminado te lo vayan a regresar, pero sí llega a pasar. Y lo de las escenas, pues yo me clavo muchísimo en el texto y lo que hago es como irlo segmentando, y de esa segmentación que hago, que depende más o menos de la extensión que ya me dieron los editores para el libro, yo puedo planear qué escenas son como las más importantes o las que a mí, antes de irme a dormir y que me llevo el texto en la cabeza y que estoy pensando en él y en los personajes, digo, este momento es clave porque se tiene que ver reflejado en la historia, porque es muy importante para la historia, y es así como empiezo a elegir las escenas que voy a ilustrar. Pero en definitiva creo que a los ilustradores algo que nos pasa mucho es que si realmente somos como incapaces de dejar algo terminado, porque siempre queremos continuar y el mismo texto, a pesar de que ya tienes una ilustración terminada, a veces quieres continuar ilustrando más escenas, y es un trabajo como de nunca terminar. Yo de hecho hay libros que ya tengo publicados y demás, y a veces los leo o los veo y digo, ay, me gustaría como seguir haciendo ilustraciones acerca de este mismo texto, y te da para muchísimo el cuento. O sea, finalmente tú como ilustrador estás, a pesar de que ya hay un personaje creado por el escritor, tú creas un personaje alterno, según estamos entendiendo. Después se hace todo este proceso de bocetaje para que haya una concordancia entre lo que está esperando el autor del texto y lo que tú estás creando, ¿no? Luego viene el trabajo ya de la ilustración formal y el armado editorial. Ahí viene una pregunta que yo tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo es este proceso, o si has tenido en algún momento en el proceso de hacer un trabajo en una técnica, por ejemplo, tradicional y no digital, cuando se hace esa transferencia de tu trabajo tradicional hacia lo digital, ¿se pierde algo en la ilustración original o ganas visualmente? ¿O puedes hacer modificaciones? ¿O cómo es esta transferencia, pues? Sí es un poco complicado. Yo siempre que veo mis originales o los de otros compañeros, creo que las ilustraciones nativas o de origen, lo que sale primero pues de la mano y del papel, siempre va a tener como muchísima más belleza, más calidad, más contraste, más brillantez. O sea, ver un original siempre va a ser una sensación incomparable a verlo ya en otro medio reproducido. Pero sí, obviamente que en imprenta tienen que ver como muchas cuestiones, como puede ser la oxidación del papel, la temperatura, el tipo de tintas, la calidad de las tintas. A veces nosotros también al momento de estar escaneando perdemos como un poco de calidad justo de acuerdo a la salida que pueda tener la máquina, y al ir pasando los archivos hacia la imprenta y demás se pueden ir perdiendo calidades. Y sí, en conclusión diría que finalmente una ilustración siempre va a ser más rica en original. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la intervención de Cuentos y Recuentos, que hoy se titula La Gran Fiesta del Arte y la Cultura. Y aprovechamos también para decirles que disfruten mucho esta cápsula y por supuesto la de la siguiente semana, porque la próxima semana ya se estará despidiendo nuestra Cuentacuentos. Y entonces justo es para nosotros muy, muy valioso que ustedes continúen disfrutando esta pequeña parte. Enseguida continuamos con Ricardo García, no se vayan. Mi amigo José Antonio Martínez el H me platicó mucho acerca de Quimera. No se llama Quimera, se llama Festival Internacional de Arte y Cultura. Elisa. Estoy compartiendo mi experiencia con los amigos que nos están viendo. Ay, profe, vámonos ya. Ya tengo sueño. Pues ahora no nos vamos, Elisa. Quiero que todos sepan
lo importante que es esta fiesta del arte y la cultura aquí en el pueblo mágico de Metepec. Pues ahí se queda, profe. Yo ya me voy. Estuve platicando como 3 horas con don José Antonio. Ya me voy. Pues ya que no hay quien nos moleste, quiero seguirles platicando que el Festival Quimera se perfila como uno de los más importantes en el Estado de México. Además de que se ha convertido ya en un referente internacional para el turismo que disfruta la mezcla de cultura, tradición y espectáculos de calidad, enlazados con las tradiciones populares y la gastronomía típica. Comenzó en 1991 como una festividad llamada La Cultura en Octubre, que incluyó 46 eventos con foros improvisados, ya que no existía el Museo del Barro, el Teatro Quimera o un auditorio con la infraestructura adecuada. Ya en 1993 se transforma en Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera. Ello en alusión al monstruo mitológico de varias cabezas que en la antigüedad incitó a la imaginación de quienes le temían o se sentían seducidos por ella. Pero actualmente nos habla de la multiplicidad cultural con la que cuenta. Este festival es una de las principales fuentes de derrama económica para artesanos, prestadores de servicio y para el propio municipio, ya que, según registros, se han tenido hasta 370,000 asistentes. Metepec ha disfrutado de la presencia de artistas de gran popularidad, también de artistas surgidos de la propia comunidad. Diversos países han venido a mostrar parte de las expresiones artísticas de su tierra, logrando un acercamiento a sus culturas, viajando con la imaginación a sitios remotos a través de espectáculos sorprendentes, originales y ricos en folclore. Quimera es la fiesta de la danza, el teatro, las artes plásticas, la música, la literatura, el cine. Y, como es tener un paraíso en el mismo sitio, Quimera reúne... ¡Profe! No se olvide de los espectáculos infantiles. Dijo H que había talleres, grupos famosos para niños. Así es, Elisa, iba para allá. En esta fiesta hay para todos los gustos y edades. Los más chicos disfrutan de actividades a su medida. Los jóvenes gozan con Quimera Rock, que es un conglomerado de grupos para disfrutar en un solo día, en un mismo foro. Además, también hay música con DJs. Y no se olvide que Don H también dijo que van a las comunidades. Elisa, no me interrumpas. También Quimera en los barrios, en donde la cultura y el arte llegan a la gente en un camión que se convierte en un escenario. ¡Qué maravilloso sería vivir un festival así detrás de bambalinas! Pues dijo Don H que todo el ayuntamiento de Metepec hace labor de sacar adelante este festival. Así que debería venirse a trabajar aquí para que pueda vivir esa experiencia. Oye, pues no estaría mal, Elisa. Déjame pensarlo. ¿Y si mi amigo José Antonio Martínez me da chamba? Sí, soy capaz de venirme a trabajar con él, ¿eh? Ay, profe Genaro, pues creo que usted está hablando de cansancio. Mejor ya vámonos. Tienes razón, Elisa. Esas decisiones no se toman a la ligera. Exacto. Pues ahora sí, despídete, Elisa. Despídete de Metepec. Esta historia continuará.
Gracias al talento de Adriana Bernal, Víctor Flores y Mariana Moguel de la Dirección de Cultura por este espacio de cuentos y recuentos, que es maravilloso y que cada semana nos acompaña. También agradecemos muchísimo a José Antonio Martínez H., a todo el equipo de producción, a la Coordinación de Redes Municipal, porque sin todos ellos este programa no podría llegar hasta sus hogares. Gracias a todos. Cristian, ya estamos de vuelta con Ricardo, ya estoy otra vez aquí como perdiendo el ritmo. Ricardo, gracias por acompañarnos y continuar ahorita todos ustedes en casa con nosotros. Vamos a seguir platicando sobre los procesos editoriales de libros infantiles. Y bueno, Ricardo, ¿cuáles han sido los libros que realmente has ilustrado tú y que más te han gustado? Pues creo que le tengo y le voy a tener siempre un cariño muy especial a Sarashi, El regalo de Federico, que fue el primer libro que ilustré y fue un libro bien complicado porque requirió de mucho tiempo y fue la primera vez que yo, a pesar de que en la facultad y demás ya había tenido como acercamientos muy, muy básicos hacia los libros ilustrados, no pensaba dedicarme a eso. Yo más bien quería hacer como logotipos y demás cosas. Y un maestro en alguna ocasión nos pidió que hiciéramos un ejercicio con El Principito, y armamos nada más como los primeros 4 capítulos y le gustó mucho el trabajo y él se dedicaba al diseño editorial y me dijo, oye, venme a ver en la tarde porque hay una oportunidad en la que a lo mejor te podrías insertar y pues tu trabajo me parece muy bueno y a lo mejor te gusta el diseño editorial. Y yo en ese momento pues no sabía realmente ni qué era el diseño editorial, ni con qué se comía, ni con qué se aderezaba o a qué sabía. Y fue una grata sorpresa porque descubrí que yo desde niño he dibujado, siempre dibujé mucho, mucho, mucho. Gran parte de mi tiempo lo dedicaba a estar con una libreta, con plumones, con colores y a estar haciendo rayones y demás. Y entonces descubrí que realmente la parte de diseño que a mí siempre de alguna manera me atrajo fue la ilustración y además hay varios tipos de ilustración. Entonces en alguna época también como estudiante me obstiné con imitar la realidad, que se llama hiperrealismo, esa corriente de ilustración, y yo me obsesioné totalmente porque un ojo me quedara como un ojo real. Y ya a partir de que dominé esa técnica fue que después ya me empecé a sentir como un poco más libre para poder experimentar en otro tipo de ilustración hasta que llegas pues allá trazos muchísimo más plenos en los que ya no estás viendo que realmente un ojo parezca un ojo de un humano que puedes ver todos los días, y a lo mejor a ese ojo ya le puedes meter a lo mejor alguna otra característica que más bien a lo mejor en ese ojo pueden estar encerrados fantasmas, ¿no? Y cosas así que realmente aportan más que lo que ya ves en la monotonía. Y el libro que fue uno de mis favoritos por la historia fue uno de Nina Basic, que es de Guadalajara. Se llama 7 cuentos imaginantes y son 7 historias en las que ella narra cómo, bueno, no sé si fue su intención, pero alrededor al interior, perdón, de la historia hay bastante coincidencia y concordancia con el número 7. Había 7 cuentos, había 7 personajes, había 7 hojas, 7 insectos, los relojes marcaban las 7, entonces me pareció como muy interesante el juego del número que se reiteraba al interior de la historia, y entonces a mí me dio oportunidad para yo jugar también con las ilustraciones. Y lo que traté de hacer en ese libro fue estar haciendo, por ejemplo, en algún punto hablaba de la luna y de las mariposas. Entonces yo jugaba con 7 mariposas que tenían ojos y que además eran amigas de la luna, ¿no? Y ese tipo de cosas a las que a veces te pueden poner como reto los mismos escritores, creo que están bien padres porque te dejan como expresar más de lo que tú como persona eres y de lo que tú como productor de imágenes quieres que los niños entiendan o que se pongan en el papel de detective, que puedan ellos tratar de encontrar esas cosas que están ocultas en la imagen. Muy bien, pues tomando un poco esta parte, queremos darles una buena noticia. Ricardo nos trajo 3 libros para regalar. Y bueno, siguiendo un poco la dinámica de la semana pasada,
ahora queremos solicitarles a todos aquellos que nos están viendo lo siguiente. Al final de este programa, Ricardo dará sus redes sociales y lo que le pedimos a la gente es que pues pongan a sus pequeños a hacer una ilustración, un dibujo, una historia, la que sea, y las envíen directamente a cualquiera de las redes sociales que nos va a comentar al final Ricardo, y él hará una selección de los 3 primeros lugares y a esos 3 primeros lugares se les otorgará uno de los 3 libros que él nos comparta. Quiero comentarles que justamente el libro de Sarash que está mencionando, que es uno de sus favoritos, pues es uno de los libros que se estarán regalando. Entonces, pues estén muy atentos al final de la transmisión para que puedan anotar las redes sociales de Ricardo. Y bueno, continuando un poco con esto, Ricardo, ¿qué materiales utilizas tú para ilustrar? Nosotros cuando vemos el libro ya formado y vemos esas ilustraciones, bueno, pues lo vemos ya sobre un papel definido, pero para el libro, ¿no? Son características de la publicación. Pero tú realmente, el original, ¿en qué lo haces? Pues yo he utilizado cartones, he utilizado pedacería de papel o cosas que a veces te encuentras en casa, todo en lo que tú puedas pintar y que te permita hacer algún trazo, algún tipo de sustrato que no sea muy firme, pero que te deje impregnarle color. Todo sirve, todo sirve. Entonces la prueba de ello creo que son los más chiquitos de la casa que generalmente andan haciendo sus dibujillos ahí en lo que encuentran en las paredes mismas, ¿no? Entonces todo sirve para dibujar. Y yo lo que utilizo más, a mí me gustan mucho los papeles de algodón que aguanten un 100% de agua, porque finalmente el acrílico también, que es algo que a lo que yo recurro mucho para poder hacer mis degradados en las ilustraciones, pues me gusta mucho que sean papeles que aguanten el agua. Y es mi técnica prácticamente favorita, fondeo. Fondear significa como poner una plasta de color pareja y después a veces con Prismacolor, ya dije una marca, un golazo, con lápices de colores, voy metiendo como ya unos tonos más fuertes o saturando ciertas partes para dar esos efectos de degradados que son como muy atractivos al ojo. Y eso me gusta mucho hacerlo en las ilustraciones. Pero pues bueno, como te decía, como yo me obstiné en algún momento con el hiperrealismo, para el hiperrealismo lo que utilizaba mucho era el lápiz, y van en diferentes graduaciones por las calidades de negros que tiene el lápiz. Y entonces pues una vez que descubres que puedes experimentar con lápices de colores, con lápiz de grafito, con wash, con acuarela, con marcadores, con rotuladores de aceite, de agua, con esfuminos, meter como cualquier cantidad inclusive de pegamentos o de texturas, pues te das cuenta que las posibilidades de la ilustración son infinitas y pues realmente no hay límites mientras quieras experimentar. Pues sí, y aquí viene una duda adicional. Realmente los ilustradores, bueno, ya en la época actual, la ilustración ha tomado, como bien lo decías al principio, un peso muy importante, ya no solamente es recurrida por los niños. Ahorita hay un boom también de estos talleres que hay por todos lados, pero también hay un aprecio ya por la ilustración como una forma de hacer arte, ¿no? Ya de manera específica, ¿no? Pero sigo teniendo la duda de que si realmente en una publicación tienen el mismo valor el trabajo del ilustrador que del autor que escribió el texto. O sea, ¿realmente están a la par en los créditos y en el valor o no? Sí, realmente es un trabajo conjunto y finalmente, como lo comentaba en la sección anterior, el hecho de que tú puedas contar con un texto, ya ese crédito es para la persona que escribió, ¿no? Que tiene la historia en su cabeza y que finalmente pues ya la fue capaz de plasmarla para que alguien la leyera. Pero está el otro crédito en el que también esa otra persona está contando, no la misma historia, pero sí le sirve como de inspiración, pero esta historia también está enriquecida por el ilustrador y va acotada en imágenes. Entonces, sí, por eso los créditos van al igual en la portada, aunque sí realmente hay un poco más de carga hacia el trabajo escrito, obviamente, porque pues es como de donde salen las ideas, pero sí yo podría decir que se podría homologar el crédito.
Muy bien. También nos preguntan ahorita en vivo que si solamente van a participar niños. Vamos a hacer una situación, como son 3 libros, vamos a dar oportunidad de que sean 2 libros para niños, o sea, que sea para público infantil, y uno lo designamos a una persona adulta, ¿te parece? Sí, Porque sí. bueno, si alguien está interesado justamente en todo este tema que estamos platicando, y a lo mejor quisiera tener uno de los libros que Ricardo ha ilustrado, pues también sería interesante, ¿no? Entonces vamos a darle 2 libros a 2 niños y uno para que también participen los adultos. ¿Lo vamos a hacer así? Sí, totalmente de acuerdo. Ya nada más la Si nos compartes tus ilustración. redes sociales. Ok. En Facebook me encuentran como Ricardo García y en Instagram como Raig, de correcto en inglés, _114. Muy bien, pues para nosotros siempre es un gusto verdaderamente estar con ustedes cada jueves. Sabemos que este programa ha tenido un inicio a raíz de una situación a nivel mundial, pero para nosotros es un orgullo ya llevar todo este tiempo compartiendo con ustedes diferentes temas que han ido de la mano con la situación que estamos viviendo y por supuesto con el interés de seguir preservando y poniendo nuestro mejor esfuerzo para trabajar en favor de la cultura en Metepec. Y deseamos justo que así sea. Nos estaremos viendo aquí el próximo jueves. Recuerden, no olviden esa sección de cuentos y recuentos. Y Mayra, no sé si algo más se nos No, quede por ahí. Muy agradecida con que nos hayan seguido en todas estas emisiones, que Ricardo nos haya acompañado hoy. Siempre nos faltaba un tema que era el de ilustradores, que nos parece maravilloso que hayas estado aquí, hayas compartido lo que es un trabajo brillante y cuidadosísimo que es el que realizas en los libros. Agradecemos mucho tu presencia, agradecemos a todos los que nos ven en casa. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima semana. Que estén bien.